Esta biografía habla sobre una mujer que es considerada por muchos como la María Antonieta moderna, frívola y derrochadora, pero también ella es considerada la imagen del vivo cambio y la democracia. Farah Pahlavi Shabbanou de Irán nació el 13 de octubre del año 1938 en Teherán. Fue la hija de Faribe Godbi y su padre Sohrab Diva, un oficial del ejército imperial fallecido en el año 1948, momento en el que Farah de 10 años y su madre se trasladaron a la casa de uno de sus tíos maternos y su cómoda vida se transformó en una vida económicamente más limitada. Sin embargo, el padre de Farah, antes de morir, le había contagiado el amor por la cultura y el idioma francés. Esto unido al hecho de que su madre tenía una visión moderna del papel de la mujer, provocaron que Farah intentara irse a Francia para realizar sus primeros estudios. Ahí destacó como una joven atleta y fue por la oportunidad para poder estudiar arquitectura en Francia, la cual obtuvo gracias al patrocinio de Irán. Fue precisamente por este patrocinio que en el año 1959, en la Embajada de Irán en París, Farah conoció por primera vez al Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, quien visitaba la embajada y buscaba reunirse con algunos de los estudiantes a los que su gobierno estaba patrocinando como parte del programa. Ese mismo año los dos vuelven a Irán y comenzaron una relación de noviazgo que había sido alentada por la princesa Shahnaz, la hija de Mohammed. Políticamente se aceptó entonces que Farah podía ser una buena esposa para el Shah. El propio Mohammed diría más adelante que desde el inicio la consideró la mujer que había estado esperando y la reina que su país necesitaba. Por su parte, Farah consideró a su futuro esposo como el hombre ideal para ella a pesar de que fuera 19 años mayor. Todo marchó bien y la pareja anunció su compromiso el 23 de noviembre del año 1959. Casi 4 semanas después, la pareja se casó el 20 de diciembre del mismo año. A diferencia de sus predecesoras, Farah se convirtió en objeto de mucha curiosidad y su boda recibió la atención mediática. Sin embargo, nada era perfecto y Farah pronto fue sometida a la presión de tener un varón que pudiera heredar a su padre en el cargo de Shah, ya que sus 2 últimos matrimonios solamente habían traído una hija que bajo las leyes locales no podía heredar a su padre, por lo que tener un hijo varón era una presión pública y además era bien sabido que el matrimonio anterior del Shah se había terminado justamente por la infertilidad de su exesposa. Pero Farah se sacudió la presión rápidamente dando a luz al príncipe heredero Reza Pahlavi de Irán, nacido el 31 de octubre del año 1960. A este le seguiría la princesa Farnaz Pahlavi de Irán, nacida el 12 de marzo del año 1963. Después nació el príncipe Ali Reza Pahlavi, el 28 de abril del año 1966 y por último la princesa Leila Pahlavi el 27 de marzo del año 1970. Históricamente hablando, las consortes iraníes únicamente estaban exigidas en la cuestión dinástica, por lo tanto, su única obligación era dar herederos a Irán, lo cual Farah cumplió con relativa facilidad y empezó a abarcar otras actividades que en un inicio eran ceremoniales, pero eventualmente estas actividades se volvieron más y más protagónicas. Ella empezó a apoyar o a fomentar una buena relación con figuras importantes de diferentes países, lo que trajo como resultado el intercambio de artefactos culturales entre galerías de arte y museos franceses e iraníes,
continuó apoyando y fomentando los derechos de las mujeres, así como su desarrollo cultural. Una de las primeras actividades que realizó fue la fundación de la Universidad Pahlaví, que estaba destinada a mejorar la educación de las mujeres iraníes. Todo esto con el apoyo de su esposo, quien a inicios de la década de los 60 había iniciado una revolución llamada Blanca, que era un plan social y económico que incluía mayores derechos para las mujeres, se incluía el derecho al voto, pero también se incluía una reforma agraria que buscaba tener más participación de los trabajadores en las ganancias, apertura de acciones gubernamentales para el público y buscaba por sobre todas las cosas un programa de alfabetización para educar a los pobres del país. Estas actividades eran realizadas principalmente por Farah, quien se volvió la protagonista y ella misma afirmaría que se comprometió tanto con estas causas que decidió retrasar su coronación hasta sentir que estaba realizando un buen papel. Ella fue finalmente coronada en el año 1967, convirtiéndose así en la primera Shabanú o emperatriz del Irán moderno. Su importancia se reiteró nuevamente cuando el Shah la nombró regente oficial, esto en caso de que él muriera o quedara incapacitado antes del cumpleaños número 21 del príncipe heredero. El nombramiento de una mujer como regente era algo inusual para una monarquía musulmana o de Oriente Medio, por lo que levantó todo tipo de comentarios. Desde entonces, Farah apoyó varias organizaciones y guarderías para los hijos de las madres trabajadoras, fomentando entonces la lectura a mujeres y niñas y hablando a favor de la planificación familiar, entre otras causas. Esta era una postura esperada en una consorte europea, pero no en una consorte iraní, y su creciente interferencia en asuntos no propios de una esposa la llevaron a enfrentarse directamente con su cuñada, la princesa Ashraf, con quien la relación sería tensa, pero la relación no logró interferir en los asuntos como tal. Y como emperatriz llegó a prescindir un equipo de 40 personas que se encargaban de las solicitudes de asistencia enviadas por el público. Se convirtió así Farah en una de las figuras más populares del gobierno imperial. Se le identificó entonces como patrona de 24 organizaciones educativas, sanitarias y culturales. Además, durante la década de los 70 viajó mucho dentro de Irán, visitaba algunas de las partes más remotas del país y se reunió con ciudadanos locales. A pesar de que su papel era relativamente bien visto en el mundo, internamente la población resentía la influencia que Occidente tenía sobre sus monarcas y consideraban que su herencia poco a poco estaba quedando atrás. Además, desde el año 1977 hubo un cambio en el precio del petróleo que provocó una reacción en cadena. Comenzó con el rápido desarrollo económico, pero también con la desintegración social y la opresión política que se agravó a finales del año 1978, cuando los soldados del Shah dispararon contra una multitud de manifestantes, lo que provocó miles de víctimas y que las manifestaciones se volvieran rápidamente disturbios serios, por lo que finalmente Farah, Mohammed y sus hijos abandonaron el país partiendo de Irán el 16 de enero del año 1979. La familia se estableció en Egipto, hasta donde Irán exigió que fueran devueltos para juzgarlos y muy posiblemente ejecutarlos. Muchas naciones decidieron mantenerse neutrales y no apoyar a la familia. Ellos, temiendo ser asesinados, decidieron abandonar Egipto, pasando algún tiempo en Marruecos. Más tarde llegaron a México, donde se instalaron en Cuernavaca. El proceso entero deterioró al Shah, cuya salud estaba visiblemente desgastada, y alegando una cuestión médica, la familia viajó a Estados Unidos, donde fueron bien recibidos, aunque a un alto costo.
pues la situación fue vista como una ofensa en Irán y procedieron a tomar la embajada de Estados Unidos en Teherán, en lo que se conoció como la crisis de rehenes. En estas difíciles circunstancias, el Shah y la emperatriz ya no recibieron permiso para permanecer en Estados Unidos. Al poco tiempo de recibir atención médica básica, la familia tuvo que volver a partir, esta vez hacia América Latina. Aunque su destino fue Panamá, pronto surgieron rumores que alegaban que ahí serían arrestados y extraditados, por lo que Farah rogó telefónicamente a la esposa del gobernante egipcio que una vez más los recibieran bajo su protección. La pareja se fue a Egipto, donde permanecieron hasta el 27 de julio del año 1980, momento en el que murió Mohammad Reza Pahlaví, y por lo tanto Farah volvió a Estados Unidos, donde sus hijos y sus nietos se habían instalado años atrás. Más tarde, en el año 2001, Farah sufrió la muerte de su hija, la princesa Leila, a los 31 años de edad, quien fue encontrada muerta luego de cometer aparentemente suicidio. Según la propia Farah, Leila había sufrido crisis de desórdenes alimenticios y severa depresión desde la muerte de su padre. Después de la pérdida de su hija, Farah comenzó a dividir su tiempo entre Washington y París. Realiza una visita anual al Cairo, a una mezquita donde está el difunto Shah. En el año 2011, Farah nuevamente enfrentó la muerte de uno de sus hijos. Esta vez fue el príncipe Ali Reza Pahlaví, que también cometió suicidio aparentemente. Él había sufrido depresión provocada por la muerte de su hermana Leila. A pesar de estas dos tragedias, Farah sigue mostrándose como una figura activa, política y socialmente hablando. Ella mantiene una página web, continúa dando entrevistas y mantiene viva la esperanza de que la monarquía sea restituida, y desde cualquiera de sus residencias apoya a las organizaciones benéficas. A pesar de no tener más un título oficial, Farah continúa apareciendo en ciertos eventos reales internacionales. Durante su vida como consorte iraní, ella fue la primera mujer soberana en ser coronada en Irán y la primera mujer coronada en cualquier parte del mundo musulmán. Ella también fue la primera mujer de un país musulmán que pública y abiertamente donó su sangre. Y pues eso es básicamente lo que les puedo contar sobre su biografía. Como les decía al inicio, hay quien la recuerda con mucho cariño y quien la consideró en su momento, pues esta imagen del cambio, la democracia y la esperanza, pero hay quienes no y quienes la tachan de derrochadora. Una de las razones es que ella gastaba mucho dinero en arte, armó una colección que vale millones de dólares, en un momento en el que muchas personas en Irán pues tenían hambre o estaban sufriendo carencias. Esta colección al final se quedó en bodegas porque el gobierno no le gustó nada, no la han vendido pero tampoco la exhiben o la han exhibido muy pocas veces y ha sido por presión pública porque se cree que ya alguien pudo haber vendido las obras o se las pudo haber quedado. Entonces, la verdad es que son estas las razones por las que muchas personas la consideraron frívola. Ella es frontal en sus entrevistas, les dejo algunos links en la descripción. Ella habla del dinero y ella cuenta que ella no se llevó nada, ni sus joyas, más que joyas que eran de ella personales. Pero pues al final de cuentas se sigue discutiendo sobre si el Shah sacó fortuna de Irán o no, también de la vida que tienen ahora sus hijos. Ella incluso cuenta que sus hijos que se suicidaron realmente les afectó mucho todo el proceso de ser exiliados porque muchos países los rechazaban a pesar de que se decían ser sus amigos, y también cuenta cómo ella en algún momento los tuvo que abandonar en Estados Unidos y se tuvo que ir con su marido. Y en ese momento ella describe que estos niños son pues abordados por personajes o por amistades negativas que llevaron a sus hijos al consumo de drogas y a otras cosas pues que al final terminaron o precipitaron el final de su vida. Entonces ella es muy frontal en las entrevistas, todavía es muy activa y ella sigue defendiendo su legado y el de su marido, siempre habla bien de su matrimonio y de lo que hicieron juntos. Pero pues eso es todo de mi parte, chicas. Yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.